El aborto de la semana pasada, hubo muchas reacciones y por supuesto se esperaban las reacciones que iban a venir, solo que fueron un poco fuertes desde el Vaticano, Domi, ¿no? Sí, vos sabés, Dex, que el domingo el Papa Francisco, hablando un poco de todo, hizo una comparación o referencia, después, viste, le empiezan a bajar el tono a lo que dijo o no dijo. La frase tiene que ver con haber comparado de alguna manera al aborto con el nazismo, diciendo que en realidad es peor porque son de guante blanco. Y a partir de ahí, muchas repercusiones que inclusive podrían tener algún tipo de sanción, como vos contabas. Sí, de excomunión. Ahora vamos a hablar de eso, pero el tema es que esta ley no está ya aprobada. No. Falta pasar por Senado. Entonces, por eso estuvimos durante la tarde en el Congreso, hablamos con diputados que ya dieron su votación y ahora lo que se prevé es que entre en el Senado. ¿Qué dijeron de estas palabras, de estas frases? Mirá. Se conoció unas palabras del Papa Francisco que comparó lo que estén a favor de despenalizar el aborto prácticamente con el nazismo, peor inclusive, que serían de guante blanco. ¿Qué opinión tiene de esto? Obviamente que no la comparto. Creo que ha sido un error de Papa Francisco. Uno entiende la posición que tiene la Iglesia, es absolutamente respetable, pero me parece que ingresar en un terreno de la descalificación a ese nivel y comparar una situación, digamos, de lo que se vivió, digamos, con el nazismo, digamos, que es una herida abierta que aún tiene la humanidad, con una ley que lo que intenta es nada más que despenalizar el aborto en la República Argentina, me parece que realmente creo que ha habido un error, o hay un error de interpretación, o creo que es un exceso en calificar un hecho que está muy lejos de parecerse a lo que ocurrió hace medio siglo en el mundo, ¿no? Yo creo que lo que es serio es que pensemos que algunas personas pueden decidir sobre la vida de otras personas, ¿no? Como que hay situaciones en las que eso está permitido. Eso filosóficamente es un tema muy complejo y comprendo en ese sentido la preocupación del Papa, ¿no? Así que lo que yo creo concretamente en este tema es que el Senado, que es la Cámara revisora, lo que tiene que hacer es revisar la sanción de diputados y tratar de hacer una propuesta superadora. Me parece que son expresiones desafortunadas y sobre todo son irrespetuosas con respecto a quienes sí sufrieron el crimen nazi. Me parece que no es un tema para tomar a la ligera. Y me parece también injusto que el Papa habla de este tema cuando se refiere a la Argentina. No, por ejemplo, Irlanda acaba de aprobar y no el aborto legal y no ha dicho nada. El Vaticano, si bien es un Estado independiente, está en Italia, otro país donde el aborto es legal. Parece que el lugar donde él vive no hay nazismo, el nazismo es cuando pasa en Argentina. Me parece que son unas declaraciones que no correspondían. Creo que es excesivo, absolutamente excesivo, plantear una equiparación de esta situación con el nazismo. Digamos, muy poco feliz esta comparación que no tiene absolutamente nada que ver. Primero y principal porque lo que hemos puesto aquí no es definir a la mitad de los legisladores a favor de la vida y a la otra mitad a favor de la muerte. Claro. Si esto fuera así, la Argentina estaría condenada a sumergirse definitivamente. Lo que creo que hay que insistir es que no estamos nosotros alentando el aborto. Lo que estamos es tratando de no criminalizar a quienes tienen la desgracia hoy de seguir poniendo el cuerpo y en muchos casos pierden la vida. Por lo tanto, me parece que, quisiera profundizar el concepto del Papa, y lo digo a alguien que yo no soy un hombre de fe, pero respeto profundamente al Papa Francisco. Me parece que es un referente político extraordinario que tiene el mundo, pero en esta oportunidad no voy a compartir sus conceptos. Este tipo de declaraciones a veces no ayudan a poner en el mismo lugar o juntar posiciones. Bueno, es la posición del Papa, yo la respeto, respeto otras posiciones, pero comprendo que es un tema muy importante, el tema de la vida para las religiones en general. Habría una posibilidad, se deslizó, que desde la Iglesia, a través del Papa Francisco, también se excomulgue a aquellos diputados y senadores, cuando lo traten, que voten a favor de despenalizar el aborto. ¿Cómo toma esto?
Eso ya pasó cuando fue el debate del divorcio en el gobierno de Raúl Alfonsín. Es una amenaza que ya se usó y no funcionó. La sociedad, por suerte, va siempre por delante, no solamente de las iglesias, sino también de la propia dirigencia política. La madurez de nuestra sociedad, ya ha entrado en la democracia como estamos, es mucho mayor de lo que pensamos. No hay que subestimar a nadie, no hay que subestimar, y sobre todo no hay que subestimar al pueblo en este sentido. Creo que hay un error de interpretación, hay una campaña malintencionada, señalando que aquellos que nos van a votar o vamos a votar a favor de la ley, estamos a favor del aborto. Yo no estoy a favor del aborto, bajo ningún punto de vista, pero sí de avanzar en la despenalización. Y si ese es el criterio del Papa, yo lo lamento, porque creo que hace retroceder a la Iglesia 200 años atrás, cuando quemamos a las mujeres, ¿no? Yo no comparto el criterio, pero insisto, no quiero hablar del Papa, sino quiero hablar de una ley que pretendemos nosotros sancionar lo más rápidamente posible. Más allá de que esto sea cierto, lo haya dicho o no lo haya dicho, es el tipo de especulaciones que se abren cuando un jefe de Estado de otro Estado se entromete en asuntos claros de la política argentina, porque no lo hemos visto tener, como te decía, estas opiniones con respecto a Irlanda, ni con respecto a Italia, ni con respecto a otros países. Y me parece que esto del Papa opinando en este momento, cuando todavía está en tratamiento en el Senado, es claramente una manifestación impropia. Ahí estaba la opinión de los diputados y los senadores, lo que ya pasó y lo que va a venir. Pero ¿qué opina la Iglesia puertas adentro? Ideal hubiera sido poder tener al Papa, no podemos tener al Papa. Fuimos a hablar con Monseñor Bochatey, que es el delegado episcopal ante el Congreso, que es algo así, Domi, como el enlace entre la Iglesia y la gente con la que fuiste a hablar vos. Hablamos, presten atención a esto porque bajó bastante el tenor de todo esto. Lo primero es dónde habló el Papa y dónde lo dijo. Sostienen de la Iglesia que no se estaba refiriendo a la Argentina. Cada uno que lo tome como quiere. Y con respecto a la excomunión, fue bastante claro Bochatey. Aquí está. Monseñor, le vengo a preguntar por el discurso del Papa del otro día y ante todo quisiera saber cuál es su opinión. Bueno, era un encuentro con familias que tienen chicos con problemas, cumplían 25 años, y como es el Papa, se salió del discurso y viendo a esos chicos tuvo esa reflexión sobre la importancia de saber cuidar los hijos a pesar de las dificultades que puedan traer. Y entonces tuvo esa frase así que impactó un poco, ¿no es cierto?, que no hay que eliminar la vida del hijo para tener la vida más cómoda. Pasa que él hizo una alusión al nazismo que para muchos fue un poco fuerte. Sí, porque él, ¿qué quiso comparar? Así como los nazis querían limpiar la raza, mejorar la raza, y esa era la excusa que tenían para el genocidio de los judíos, hoy en Europa no nacen los chicos con síndrome de Down porque dicen que hay que mejorar, que es una enfermedad, que hay que eliminarlos porque están enfermos. Es un horror. Igual fue fuerte aludir al nazismo. Fue una frase fuerte porque lo que está sucediendo es fuerte. Pero en este discurso no hubo alusión a lo que había pasado en la Argentina también. Bueno, ese es nuestro defecto, ¿no? Que cada vez que el Papa se rasca la cara es por Argentina, ¿no? El Papa es argentino, sin duda habrá sabido lo que pasó acá con el proyecto de ley de aborto, pero no hizo el discurso por ese motivo. ¿Están dispuestos a aceptar que esta ley sea aprobada en Senado con las concesiones que ustedes consideren? Los ciudadanos argentinos, que somos católicos y democráticos, o democráticos y católicos, como más te guste, aceptamos lo que nos toca vivir. Ahora, hay leyes que son buenas y hay leyes que son malas. Como ciudadano tengo todo el derecho a criticar las leyes que no me gustan. Y desde luego ninguna ley me puede obligar a mí a que yo elimine la vida de nadie. Está bien, si quieres tener el aborto, yo no estoy de acuerdo, vos podés estar de acuerdo, pero no me quites libertad de conciencia. Esto es un derecho humano ganado de hace años. Eso ya es mucho más dialoguismo. Aceptar la posición del otro, me dice. Pero siempre estamos... Nosotros escuchamos, ¿hace cuánto estamos dialogando? ¿Dónde ha estado la agresividad? ¿A quién han insultado? ¿Qué paredes han pintado? ¿Qué rejas han roto? Las de la Iglesia constantemente. Corre el rumor de excomunión a legisladores que votaron a favor de esta ley. La legislación del derecho canónico habla de excomunión directa cuando uno hace algo directo para ayudar a matar a otro, ¿no es cierto? En este caso sería los legisladores que promueven leyes que implican la eliminación de seres humanos. Como dice el Papa, nunca se puede matar en nombre de Dios, o sea, no porque soy católico puedo eliminar la vida de nadie, pase lo que pase. Pero eso es un tema que va entre la persona
y su confesor o la parte más eclesiástica, según sea el caso. Es un tema que va en el de la intimidad de las personas, o sea, no es que ponemos un banner donde dice, a ver, que los que están anotados en esta lista están todos excomulgados. O sea, es un tema mucho más profundo, hay todo un proceso eclesiástico y demás. Pero no se descarta excomunión. No, eso ya está escrito. Cualquier católico que hizo el catecismo sabe que votar o hacer, producir una muerte directa, ¿no es cierto?, te lleva a una excomunión. Fue bastante claro, ¿no? Sí. Está escrito, bueno, son leyes antiguas. A todo esto, ¿el Congreso tenés dato de cuándo lo trata? Mira, hablando con los senadores, más o menos estimaron que entre el 11 de julio o principios de agosto ya lo estarían debatiendo en el recinto. Y el Papa está cada vez más enojado, a cada rato más enojado. Estaba enojado cuando el presidente abrió la discusión de la ley, está mucho más enojado ahora en que se aprobó la media sanción de la ley y estará más enojado cuando vaya al Senado y finalmente se vote. Y está enojado con el gobierno, muy enojado, Rodrigo. Sí, María, a ver, digamos, ¿qué es lo que dicen en el gobierno? Que sabían que la Iglesia iba a tener una reacción fuerte, que les sorprendió que fuera después de la votación en la Cámara de Diputados, que quizá antes hubiese, de hecho hablaron algunas personas, habló el padre Pepe, habló Monseñor Carrara, pero que obviamente después de la palabra del Papa, y seguramente ya hubo algunos obispos que se manifestaron, pueda seguir de acá al tramo final que es la votación en el Senado. ¿Qué dicen en el gobierno? Que los vínculos igual con el Papa siguen bien, que de hecho cuando estuvo Jorge Triaca en la OIT en Ginebra lo visitó al Papa y que hay todo el tiempo diálogo y que hay vasos comunicantes. Lo cierto es que esperan que se ponga un poco más tensa la relación con, obviamente, a medida que pase el tiempo. A ver, escuchamos al padre Pepe diciendo que el Fondo Monetario venía a exterminar personas pobres. Escuchamos al Papa hacer un parangón con el nazismo. ¿Pueden llegar a excomulgar diputados, Sergio Rubín? Bueno, ahí hablaba algo Bochatey, hay que hacer algunas diferencias de la cuestión. Si a ustedes les parece, vamos a ver qué dice la legislación eclesiástica, porque en esto es bastante precisa, que está compendiada en el Código de Derecho Canónico, así se llama. ¿Qué dice en cuanto al aborto? A alguien que va y aborta y a los que intervienen. En ese caso, se incurre automáticamente en excomunión. Quien procura un aborto incurre en excomunión. Esa expresión en latín quiere decir automática. Es, por ejemplo, un médico, una partera, cualquiera, en una situación de clandestinidad o no, da igual. Todos los que intervienen y la mujer, en la medida, obviamente, en que sean católicos. No se puede excomulgar a un ateo, a un judío. ¿Y el que vota por la despenalización? Bueno, aquí la cuestión es diferente. El que vota por el legislador católico, sí, católico, que vota por la despenalización, incurre en un pecado grave. Por eso, Monseñor Bochatey recién lo estaba diciendo, es una cuestión muy personal que la tiene que arreglar con un confesor. Dicho de otra manera, no puede ir a comulgar, no puede comulgar si antes no se arrepiente de haber votado esa ley. Pero se supone que el que está votando no se arrepiente de estar votando. Bueno, entonces ahí estaría en una situación en la cual no puede comulgar, porque necesita, digamos, confesarse, porque desde la Iglesia Católica ha propiciado algo que para la Iglesia Católica es muy grave, es la eliminación de una vida. En el caso de la mujer o de los médicos, por ejemplo, ahí también corre lo mismo, es decir, hace falta que esas personas, para salir de ese estado de excomunión, se confiesen y manifiesten sincero arrepentimiento para poder volver a comulgar y para poder formar parte de la Iglesia Católica. Es lo que